del derecho mercantil. Dio un marco de legislación, ya estamos hablando del siglo pasado, y desde 1999 Colombia, tal vez uno de los primeros países latinoamericanos, digamos, acogió la normativa, acogió los parámetros legales que se tenían y lo convirtió en ley de la República, ¿sí? Claro que si nosotros analizamos, pues desde el 99 hasta acá, pues ha habido muchas modificaciones en la forma, en las estructuras, en el manejo, en cómo se da el comercio electrónico, pero digamos que una base general está ya concebida, las instituciones legales ya están debidamente reguladas, o se puede pensar que hay una estructura de comercio bien arraigada dentro de la legislación y dentro de las operaciones mercantiles generales. Uno de esos puntos pues, que ha entrado en modificación es el régimen del consumidor, ¿sí? Es decir, nosotros también teníamos unas protecciones al consumidor, no sé si ustedes en las tipo 8 de la noche salía el boletín del consumidor y se empezaban a generar algunas exposiciones sobre situaciones que podían afectar precisamente esos derechos del consumidor. Entonces, la ley, ¿sí? Del régimen del consumidor o el estatuto del consumidor, atendiendo pues estos cambios y estas novedades en comercio electrónico, legisló o reguló unos aspectos, ¿sí? Entonces, pues de esos aspectos vamos a hablar inicialmente. Y esta ley 1429 del 2011 reguló y dice las operaciones mercantiles concertadas a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores. Y de esa forma entonces definió lo que es el comercio electrónico. Claro, operaciones mercantiles, ahí digamos podemos hilar un poco en el tema de operación mercantil y básicamente lo que se generan son ofertas, contratos, ¿sí? Para, con un fin comercial, ¿sí? No es nada común que uno pueda decir, es que yo voy a hacer una operación civil a través de comercio electrónico o a través de operaciones de mensajes de datos. Para devolvernos un poquito en este punto, la operación mercantil está definida en el Código de Comercio y siempre tiene un objetivo de negocios, un objetivo de profesionalizar las operaciones de compra-venta, las operaciones de arrendamiento, las operaciones de servicios, esas operaciones que la ley, como ha definido, que son más o menos actividades, pero las definió de forma muy amplia, el código de... Entonces es una operación mercantil comprar para vender, es una operación mercantil comprar para alquilar, es una operación mercantil ser intermediario de alquileres, es una operación mercantil ser intermediario en compraventas. Y esas operaciones definidas en el código, pues se están desarrollando en estos momentos en gran medida a través del comercio electrónico. Plataformas de diferentes formas generan este tipo de operaciones. La ley nos dice, son operaciones cursadas telemáticamente. Es una palabra bastante compleja, pero básicamente lo que estamos estructurando aquí es, me está saliendo un letrero que está como insuficiente la red, pero bueno, no sé. ¿Sí me están escuchando? Sí, yo te escucho bien, Sí, Daniel. sí. ¿Eh? Entonces decíamos que básicamente lo que se genera de comercio electrónico, el telemáticamente, es un tema de mensajes de datos. Y los mensajes de datos pues generan la legalidad y tienen todo el reconocimiento legal
perfeccionamientos de contrato. Cuando digo perfeccionamientos, me refiero a que puedan surgir los contratos y se puedan formalizar adecuadamente. Cuando hablamos del comercio electrónico, entonces, perdón, aquí se me adelantó. Cuando hablamos del comercio electrónico, hablamos un poco o requerimos un poco de la formalización, ¿sí? Cuando analizamos y decimos es que la economía colombiana es electrónico, también puede ser informal. La gente que para mí pues, es parte del comercio electrónico, a través de redes sociales empieza a hacer ofrecimientos y a través de redes sociales, mensajes de datos, vía WhatsApp, vía Instagram o cualquier otra plataforma, empieza a generar formaciones de contratos, negocios jurídicos y operaciones mercantiles. Todas estas empresas requieren un tema claro y es formalización. ¿Qué tipo de formalización? La jurídica. No estoy hablando acá propiamente dicho de es que haga empresa. Dice, es que usted o constituya empresa, que es como un concepto que de pronto se empieza a manejar. Uno hace empresa desde que desarrolla una idea y el código define un poco como la empresa como el ejercicio de una actividad. ¿Qué actividad estás desarrollando? Esa actividad ya se te convierte en una empresa. Entonces, ¿cómo me formalizo jurídicamente? Claro, la ley establece, si usted va a desarrollar operaciones mercantiles de manera regular y profesional, usted es un comerciante. Y si soy comerciante, tengo que matricularme en el registro mercantil, ¿cierto? ¿Lo quiero hacer a través de una compañía o una persona jurídica? Bueno, lo puedo hacer así, organicemos la situación. Colombia permite las sociedades unipersonales. Estas sociedades unipersonales se permiten en otras legislaciones alrededor de 1994, 95 ya se permitían. Nosotros nos demoramos unos 10, 12 años en estructurar la posibilidad de ser como único empresario, poseedor y propietario de la totalidad de la participación en una persona jurídica. Entonces, para retomar, la formalización jurídica tiene que ver con ese orden jurídico en el cual yo voy a desarrollar mis operaciones. Entonces lo puedo hacer a través de una persona jurídica, constituyendo una sociedad, o lo puedo hacer como persona natural, matriculándome en el registro mercantil, ¿cierto? Debo formalizar la operación. El día de hoy precisamente había, pues digamos que llegan ese tipo de consultas donde nos dicen, es que tal persona está empezando con sus operaciones a través de Instagram y está vendiendo brownies. Le empezó a ir muy bien en este momento. Ok, ¿estás vendiendo 10 brownies? Bueno, de pronto en ese momento, pues la persona no piensa mucho. Ya estás vendiendo 50 brownies diarios. Ok, eso ya te genera una de formalizarte. Entonces, ¿qué implica esos brownies? Necesitas un registro sanitario, ¿sí? ¿Qué implica? Que para que puedas vender, tú ya tienes que hilar eso que estás haciendo a través de comercio electrónico con la formalización, tanto como comerciante, como formalizar las operaciones y hacer que tu producto no sea un producto informal, sino que cumpla con todas las reglas que se están manejando. Fabricar, empacar y vender. Aquí haciendo claridad, si una persona tiene una panadería y en esa panadería vende brownies, no se le exige registro sanitario. Pero si yo empaco y vendo y envío a domicilio, como se hace en la mayoría de, bueno, dicho, en las operaciones de comercio electrónico, ahí ya estoy generando una necesidad de formalización porque ese producto debe tener las condiciones que exige la ley para asegurar la protección y la salubridad de lo que se consigue en el mercado, como es
un registro sanitario. Debe tener una información y voy iniciando una conversación. Entonces, hace parte de la formalización. Muchas veces hilamos la formalización únicamente en el me constituí. No, hay otros elementos. ¿Qué otro elemento? El laboral. En la empresa normalmente la gente empieza, voy a desarrollar y el lenguaje que se está utilizando en este momento es el emprendedor, el emprendimiento, desarrollo mi emprendimiento y arranco solo. Pero cuando yo ya tengo que contratar a otra persona para que me lleve esos productos, ¿bajo qué esquema lo estás contratando? No, es que estoy operando a través de Rappi. Ok, Rappi es un intermediario y yo no tengo ningún problema. Pero si yo contrato a Juan Pereira, que va a venir 2 veces por semana o 3 veces por semana, y yo le estoy diciendo, aquí está su moto para que haga la operación, o aquí vamos a desarrollar algo regular, yo ya tengo que pensar, ¿estoy bien formalizado jurídicamente para esa protección de ese negocio? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hilar acá? Que el comercio electrónico va generando unas formalizaciones internas. Sí, la operación es electrónica, pero todo lo que yo tengo detrás del comercio electrónico requiere una formalización estable y directa para el buen desarrollo. La formalización contable. Yo pienso que muchas veces, incluso y con el respeto de los contadores que puedan estar escuchando, se incurre en un pecado y es pensar que esa forma va únicamente ligada al tema de impuestos. Muchos empresarios dicen, es que yo tengo mi contabilidad al día y mi contador es perfecto porque yo siempre presento los impuestos al día. En el momento yo no me cuelgo y tengo claro que he pagado todas estas operaciones. Muy bien, pero debemos tener en cuenta que la formalización contable nos debe permitir planear. Hay algo que se llama la planeación. Esa formalización no es solamente llevar cuentas para pagar impuestos. Esa formalización contable implica saber planear para determinar si mi negocio es viable o no es viable, si mi negocio está generando o no está generando. Como les decía, el comercio electrónico muchas veces se arranca desde pequeño. Hay empresas que arrancan desde una estructura y empiezan a hacer comercio electrónico, pero aquí estoy dando el ejemplo de empresas que arrancan desde pequeñas. Entonces, la contabilidad me debe servir para mirar mi negocio, no solamente para con el IVA y cómo hacemos y entonces vamos a pagar y cuándo es la fecha. Dice, ok, tú estás teniendo en cuenta cuánto te está costando ese trabajador, efectivamente necesitas otro trabajador, ayuda a la planeación. La formalización ayuda, la formación contable implica una guía para planeación y fortalecimiento de mi negocio. De la misma forma, esa formalización administrativa. Efectivamente, las operaciones y especialmente en el comercio electrónico, donde se exige unos soportes y unos respaldos muy específicos de todas las operaciones. Si yo administrativamente no estoy fuerte, voy a tener problemas a futuro precisamente para identificar a los consumidores que me compraron, para generar los soportes de todas las operaciones, ¿cierto? Porque la ley me exige que yo tenga que certificar y tener un control de cómo entregué, cuándo me pagaron, por qué medio me pagaron, cuál fue el control. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que esta formalización
va dentro de estas tres aristas. En mi concepto, seguramente podríamos encontrar un poco más. Jurídica, contable y administrativa. Esa formalización, como ven ahí en la gráfica que se realiza, es igual a la organización y a la protección de mi negocio. Es decir, si yo estoy adecuadamente formalizado, quiere decir que mi empresa está organizada. Y si yo estoy adecuadamente formalizado, porque estoy evitando tener contingencias que puedan afectar mi negocio. Lo que les decía de una persona con el trabajador que tiene que tener, por decirlo, un ARL 4 porque está manejando una moto y está haciendo despachos. Y si yo no lo tengo en una ARL y este señor sufre una caída, por más pequeña que sea, podríamos decir, listo, se quebró el negocio, me toca pagarle un tratamiento médico a esta persona simplemente porque no estuve jurídicamente organizado, contablemente organizado y administrativamente organizado. Y ahí sin meternos pues en los temas de los impuestos que siempre generan muchos temores, pero como les decía, una buena organización contable y administrativa nos lleva a planear bien para verificar la viabilidad y así generar una adecuada planeación tributaria posteriormente. En el comercio electrónico, entonces, tenemos estos 5 puntos para tener en cuenta. ¿A qué me refiero con la formación? Es decir, al nacimiento del contrato. Todo contrato nace en algún momento. En los aspectos sobre responsabilidad, nosotros tenemos que hay una responsabilidad precontractual. Hay unas acciones precontractuales en el manejo de las relaciones comerciales, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones precontractuales? ¿Qué es una oferta? En este sentido, es una proposición de negocio, que esa proposición de negocio puede ser a una persona específica. Yo le mando una carta a un sujeto y le digo, tengo tal producto para usted con este precio y este producto cumple estas características. Discúlpeme un segundo. Entonces, ese producto, pues, va a tener que ser identificado adecuadamente. Y ahí yo ya estoy generando la primera etapa de la formación de un contrato, ¿sí? ¿Cómo se concreta ese contrato? Con una aceptación. La aceptación es una respuesta donde se manifiesta que efectivamente la persona, el destinatario de esa oferta, está aceptando las condiciones contractuales. ¿Listo? Entonces, puede ser pública cuando la hago a través de medios masivos, mi página web, mis plataformas, Instagram, Facebook, cualquier otra plataforma, o puede ser privada, como les decía al principio, cuando una persona la dirijo a una persona específicamente. Entonces, todo contrato, cuando yo hago la oferta, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esa oferta? Todos podemos tener unas lecturas distintas, todos podemos interpretar las palabras de forma diferente. Por eso en el comercio electrónico, las posibilidades de interpretar deben ser las menos posibles. Es decir, se debe buscar que la información sea tan precisa que el asumir cierto o interpretar lo que yo estoy diciendo no sea viable.
Debo ser absolutamente claro y diáfano en el punto de decir, es que aquí no hay lugar a ninguna interpretación diferente. Yo le ofrecí este producto de estas características, en este precio, en estas condiciones y con estas condiciones de entrega. En el comercio electrónico especialmente se aplica, para ir al tercer punto, se aplica el esquema de la adhesión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Oferente, ese proveedor, establece cuáles son las condiciones contractuales básicas, porque igual que en un supermercado, pero pues aquí estamos hablando de un esquema distinto, pero igual que en un supermercado, yo no puedo entrar a negociar con cada cliente. Hay excepciones, hay maneras de sí, no quiero ser digamos que esto está absolutamente enmarcado en un cuadro de no se negocia, pero digamos, en lo básico, en el esquema básico de comercio electrónico, los contratos son de adhesión. ¿Qué quiere esto decir? Que quien ofrece establece las condiciones y quien acepta se adhiere a las condiciones que el oferente está dejando, ¿sí? Entonces, precisamente viene, y me devuelvo a la interpretación, toda interpretación, todo equívoco, toda zona gris que se genere en un contrato, en los términos y condiciones, en los términos que yo estoy estableciendo en el comercio electrónico, se van a interpretar en favor favor del consumidor. Porque al adherirse, el riesgo de esa redacción es mía como proveedor de ese producto, como proveedor de ese servicio, ¿sí? En ese caso, entonces viene la ley 1480, ¿sí? A establecer unas cláusulas que son prohibidas. Y de esto hemos tenido algunos mitos, algunas situaciones donde, por ejemplo, de cláusula de renovación automática o de permanencia mínima, que ya voy a tocar ese tipo de situaciones. Pero básicamente la ley establece unas cláusulas prohibidas y una de esas es, usted no puede establecer que puede modificar unilateralmente los contratos. Es decir, a pesar de que son de adhesión, usted no puede decir en ese contrato que si usted quiere modificar el contrato, lo modifique. Quiere condiciones del servicio que se está contratando por comercio electrónico o de las condiciones del producto. Todo esto que yo estaba mencionando en el tema de la oferta, los puedo modificar libremente. Esa es una cláusula prohibida por la ley. Y al igual que también está prohibido, pues que esto uno puede decir, hombre, pues es que esto se cae de su propio peso, pero no, hay comerciantes que lo utilizan y es decir, que puede el vendedor o el proveedor decir que no está obligado a cumplir. Y también estaría prohibido. La ley, a veces pregunta, ¿no? Pero ¿por qué la ley establece cosas como tan obvias? Pues, ¿cómo así? Pues obviamente si me está haciendo un ofrecimiento, ¿cómo en algún momento dado va a decir es que yo puedo establecer en el contrato que no voy a estar obligado a cumplir? Pero hay contratos que sí lo hacen y entonces nos generamos ese tipo de prohibiciones. ¿Listo? Entonces, en estos temas de las cláusulas prohibidas, también como les mencionaba, tenemos unos esquemas sobre la permanencia mínima, ¿sí? La permanencia mínima está establecida para contratos de tracto sucesivo, es decir, establecen unas prestaciones periódicas, celular, suscripciones a revistas, internet, todos estos son contratos de tracto sucesivo porque no se ejecutan una vez, sino que siguen ejecutándose en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que establece en las cláusulas de permanencia mínima?
Dice, usted puede establecer, no está prohibido del todo, usted puede establecer, pero cuando usted establece una cláusula de permanencia, beneficio directo a la persona que se va a acoger a esa permanencia y tiene que exponerle además cuál es el valor, cuál es el precio y cuáles son las condiciones de no ir a una permanencia mínima. Entonces, yo creo que el ejemplo típico es el contrato de Internet, ¿sí? En Internet cualquiera de los operadores le dice, te voy a dar 2 meses gratis, por ejemplo, te voy a dar 2 meses gratis, ¿ok? Pues, y si no quieres los 2 meses gratis, yo te cobro 200, pero si quieres los 2 meses gratis, te voy a cobrar, digamos, el mes vale 250 o vale 180, o sea, digamos, hay una diferencia. De tal forma que yo diga, claro, si yo digo, vale 200 mensual, perdón, aquí vuelvo con los números, vale 200 mensual, pero me dan 2 meses gratis. Si yo no quiero esos 2 meses gratis, pues voy a pagar todos los 200, pero me puedo retirar en cualquier momento. ¿Y usted cómo coge? Y esa es la potestad. Ahí es donde se puede fallar en generar una prohibición con las cláusulas de permanencia mínima. Les voy a dar digamos que si alguien requiere una aclaración sobre este punto, porque digamos me enredé un poco en el ejemplo o algo, me dicen y vuelvo o tomo la pregunta. Si alguien lo que desea hacer, abajo tiene la opción de levantar la mano o ponernos en el chat. Si no, yo creo que continuamos, Daniel. No veo. Vale, listo. Bueno, vuelvo como, ay Dios, ahorita ya volví, listo. Entonces ese tipo de puntos es muy importante. Ahora, sí, y viene entonces otro punto, es ¿qué pasa con esa renovación? Ya se cumple el año, estuve los 12 meses, me dieron los 2 meses gratis. Si yo el prestador de servicio puede decir, ok, no te quedaste los 12 meses, entonces yo te cobro proporcionalmente esos 2 meses que yo te dije que eran gratis y se quedaban 12. Y ahí es, digamos que incluso a mí me parece que hay un poco de justicia porque efectivamente no me estoy quedando, entonces cóbreme proporcional el beneficio, el auxilio que usted me dio para cumplir una permanencia mínima. Es totalmente válido hacerlo y esa es la forma en que se estructura y esa es la forma en... Otro tipo de cláusulas, están en el numeral quinto, que son las cláusulas abusivas, ¿sí? Es decir, son cláusulas que en estos contratos implican un desequilibrio fuerte en las operaciones de comercio, ¿sí? Y por lo tanto, la ley considera que son cláusulas ineficaces. Es decir, lo ineficaz es lo que no tiene efecto. Así está escrita, así esté pactada. Efecto esa cláusula abusiva por ser ineficaz. ¿Cuáles son? Por ejemplo, renuncia de los derechos de una cláusula donde diga que el consumidor renuncia a algún tipo de derecho, ¿sí? Limiten la responsabilidad del proveedor o del fabricante. Aquí es un tema muy jurídico y dice, inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Aquí hay unos temas que de pronto hablamos un poco con las garantías y es que si una persona va a hacer efectiva una garantía, el producto se dañó y ya le corresponde al fabricante probar por qué se dañó y decir, no, mire, esto no se dañó porque fuera un problema de calidad, esto se dañó por mal uso, por ejemplo, ¿sí? Y si yo le invierto esa carga de la prueba, pues
me está generando una cláusula abusiva, que como les decía, pues el régimen del consumidor va a tender a proteger a esa parte que se considera, entre comillas, débil dentro de la relación. ¿Listo? Son, digamos, a grandes rasgos, la ley contempla más de 10, 11 creo, pero pues digamos que esas son algunas de las cláusulas. Muy bien. Ahora, uno de los puntos dentro de la oferta, dentro del tema contractual, son los componentes de información. La información es el escudo del proveedor. La información que tiene el proveedor. ¿En qué sentido? En que usted, además, si usted da toda la información sobre el producto, las posibilidades de reclamaciones, de garantías, pues van a disminuir, ¿sí? Por eso digo, es que la información no la debemos pensar como en un tema de estoy obligado a dar información. La información la damos como medida de protección. Dentro de esa información tenemos, por ejemplo, los esquemas de instrucciones, cómo se usa, cómo se conserva, cómo se instala, ¿sí? Las definiciones sobre la calidad, el peso, el volumen, ¿sí? La fecha de vencimiento, las especificaciones. Aquí en el punto, la ley establece que cuando uno hace publicaciones a través de Internet, debe describir efectivamente el tamaño. Todos somos consumidores, ¿cierto? Todos somos consumidores. Y uno busca por Internet y se está acostumbrado a mirar los esquemas de Internet. Usted dice, ve, este producto, pongámosle que es esta máquina trotadora o una elíptica, y tiene unas características y tiene un buen diseño, se ve bonita, muy bien. Pero resulta que usted la encarga y es demasiado grande. Entonces, si es demasiado grande y no le cabe en su apartamento, pues lo que va a hacer es, yo voy a aplicar ¿Qué me faltó en ese punto como oferente, como proveedor? Describir de pronto muy bien cuál es el tamaño, buscar una forma en que el consumidor no se equivoque, ¿sí? Porque la ley lo va a proteger. Buscar una forma que el consumidor no se equivoque, que cuando esté comprando sepa y diga, uy, eso mide 3 por 2, es alto así, es ancho así, es largo así. Claro, no todos los consumidores son iguales, ahorita vamos a mirarlo, pero es un tema de especificaciones que debe ser importante. La ley incluso dice que que en la página se debe describir la escala. Pues, ¿cómo describo la escala? Es muy difícil porque en todos los dispositivos la imagen es diferente. O sea, tengo un monitor de 14, un monitor de 12, un celular. O sea, describir la escala no es idóneo. Pero sí debo mirar el enlace para publicar la ficha técnica, etcétera. Como les decía, evitar el error del consumidor. Esa información, además, especialmente en comercio electrónico, se específica, por como les decía, y además debo informar bien y con claridad quién es el vendedor, la razón social, el NID, las direcciones de notificación, el correo electrónico y cualquier otro dato de contacto. En muchas páginas, y yo he hecho un análisis, en muchas páginas son muy pocos los que ponen efectivamente la razón social de la compañía. Ya lo voy a hablar, o lo hablo en el siguiente punto, pero una cosa es el nombre de la empresa,
otra cosa es el nombre del portal o cómo me hago conocer en el mercado. Y eso debe ser muy claro y debo poner, si soy distribuciones de productos alimenticios, SAS, pues debo escribirlo abajo. Así yo tenga un portal que sea totalmente diferente, de pronto con un nombre un poquito más llamativo, pero abajo debo de escribir y debo de escribir el NIT. Eso a veces se omite dentro de esta información y es importante. También el tema de las plataformas de pago. Ahí hay que ser muy específico, hay que informar muy bien el precio. Ojo con el precio, digamos que ha habido errores históricos en algunas empresas cuando establecen un precio en un lado, un precio en el otro, o hay un error, hay un cero menos. Cuando ocurre eso, pues ¿quién es el que termina asumiendo la pérdida? El proveedor, porque debe garantizarle al consumidor que le van a dar el precio más bajito. Muy bien. Punto de la descripción de la aceptación. Esa aceptación tiene que, digamos, yo también tengo que contemplar, después de que yo estoy mandando eso, debe haber una forma de establecer qué parámetros de prueba tengo para acreditar que esa persona aceptó todas estas instrucciones, toda esta información que le di, y adicionalmente yo puedo, digamos que probar aceptó la información que yo le di. Y eso establecerlo y guardarlo dentro de unos mecanismos duraderos para probar las relaciones comerciales que yo tuve en el desarrollo de mis operaciones a través de portales, a través de comercio electrónico. Hablemos un poco sobre las garantías. La garantía es precisamente que tiene el consumidor a que le den producto de calidad con idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento. La garantía, entonces aquí, digamos como ven la diapositiva, dice garantía legal, es porque esta es una garantía que establece la ley y la ley establece una presunción y esa presunción dice todo producto al que usted no le dé una garantía específica tiene garantía de 1 año. ¿Sí? Si es una obra, ¿sí? Pero las cosas se pueden garantizar, es decir, esa calidad, esa idoneidad y esa seguridad que va a generar que el producto no le va a causar ningún daño al consumidor, pues yo la puedo describir de acuerdo a mis condiciones de productos, ¿cierto? Entonces yo digo, este producto va garantizado 6 meses, este producto tiene 3 años de garantía o tiene garantía de por vida. 20 años. Es decir, yo puedo establecer ciertos parámetros de garantía. ¿Qué está incluido en estas garantías? La reparación, el transporte y los repuestos. Quiere decir, el producto se daña. Usted, además, si lo compra, pues, digamos, por comercio electrónico, tiene, y quiero diferenciar, ya lo mencioné, pero quiero diferenciar con el derecho a retracto, pero acá vamos. ¿Qué está incluido? La reparación para buscar la reparación y los repuestos. Claro, hay otro aspecto que tiene que ver con la garantía legal y puede ser que se haya vencido la garantía, es decir, la garantía era 3 años o 2 años y resulta que no hay repuestos. Venga, es que se me dañó. Ah, señor, qué pena, ya se le venció la garantía. A veces con carros que no son muy comunes en el mercado colombiano, como el SEAT perdón,
Yo tuve alguna vez un conveniente con un... se me olvidó me fue la marca, un Skoda, sí, que son carros que se ven en el mercado colombiano, pero que no son, pues, digamos, de los comunes. Dicen, no, es que eso que se le daña a usted no tiene repuesto. Pero ¿cómo así que no tiene repuesto? Pues no tiene, no tiene repuesto. Ahí hay una obligación dentro de toda la información que dice que cuando a usted le van a vender algo, tienen que decirle por cuánto tiempo van a tener los repuestos, ¿sí? Especialmente en productos importados eso es un lío, porque si usted no tiene los repuestos, pues va a tener que entrar a responder y pues viene el punto a devolver el dinero, que es lo que a lo que nunca se quiere llegar. Pero bueno, entonces el primer derecho que se tiene es a la reparación, a los primeros derechos, a la reparación, al transporte y a los repuestos. ¿Qué pasa si le reparan? Muchas veces el cliente dice, es que yo ya no lo quiero. No, yo tengo como proveedor derecho a reparar primero, su obligación es esperar. Si yo se lo puedo reparar simplemente porque se dañó una pieza, ahí sí le devuelvo y la garantía vuelve a iniciar a partir de que yo le regresé reparado. ¿Qué pasa si se repite? Ahí viene ya una opción. Nueva reparación si el cliente lo quiere. Devolución total o parcial del precio. Porque ya ahí se le da la opción. Usted ya me reparó una vez. Ya para la segunda, ya usted tiene que devolverme la plata, así sea parcialmente, dependiendo de las situaciones. Y si se tiene también un cambio del producto que sea de iguales o mejores características. A veces se consigue, a veces no, dependiendo. El retracto. El retracto que me han oído mencionarlo varias veces, perdón, el retracto que me lo han oído mencionar varias veces es el derecho que tiene el consumidor a arrepentirse de haber comprado. El retracto no tiene un efecto de calidad, de idoneidad, simplemente es un derecho que tiene el comprador para decir, yo no quiero ya este producto. ¿Por qué? Porque no tengo que darle explicaciones, simplemente no lo quiero. ¿Qué sucede en ese caso? Tengo 5 días para efectuar pues, o ejercer mi derecho de retracto, para las compras hechas por métodos, dice la ley, no tradicionales o a distancia. Ahí la descripción clara es comercio electrónico, ventas telefónicas, internet, portales, aplicaciones, etc. Esto se da. La persona dice simplemente, yo no quiero, no quiero. Ahora, la carga de devolver el producto sí le corresponde al consumidor. Él puede ejercer el retracto dentro de esos 5 días, pero ya no que asuma esa carga de ir a recoger, ir por el producto, sino que le corresponde al consumidor devolverla en las mismas condiciones en que lo recibió, ¿sí? Porque ese punto también es claro. Lo debes devolver, pero sin desempacar o por lo menos de una forma en que no haya posibilidad de que se haya contaminado el bien. ¿Qué excepciones básicas hay en esto? Hay una muy importante y que se da mucho. No es viable ejercer el derecho a retracto cuando el por un pedido especial. Es decir, si yo le digo a usted, quiero una camisa de este color, con estas condiciones, con estas dimensiones, especialmente con estos estampados, y me llega y después digo, no la quiero, no voy a poder ejercer el derecho a retracto y por eso el portal debe tener el mecanismo de establecer las pruebas y demostrar que ese producto fue elaborado por un encargo especial del consumidor. Y otra excepción también muy importante es que no se puede ejercer
prendas de uso personal, es decir, no se puede ropa interior, por ejemplo. En alguna oportunidad di esta charla en unas fábricas de colchones, realmente el esquema de charla ahorita de pronto no me permite, pero sí sí quisiera que por chat o quisieran hablar si ustedes consideran o no un colchón una prenda íntima, por ejemplo, o un elemento íntimo. Si alguien quiere opinar, se lo agradezco. Y así cambiamos un poquito la voz. Si alguien quiere opinar, pues puede activar su micrófono y lo puede hacer. Se puede unir a la conversación. Bueno, Bueno, sí, no. bueno, sigamos, Están un sigamos. poco tímidos, no te preocupes, Daniel. Sí me doy cuenta. Sí, realmente es un esquema distinto, pero Andrés me dice, yo considero que sí, es una prenda íntima. ¿Sí? Ok. Ok. Pues desde mi punto de vista también, Daniel, yo te digo que sí. Efectivamente, digamos, sí, efectivamente es considerado un esquema de prenda íntima, es decir, está en contacto con la persona. ¿Cómo pruebo yo que no lo destapé, si se destapó? Digamos, todo ese tipo de situaciones puede generar bastante discusión. Y aquí aclaremos, eh, es diferente el esquema sobre la garantía, porque es que si el colchón sale mal, pues eso es otra cosa, ¿sí? Pero estamos hablando de un retracto que es diferente. La verdad, estaba aquí como contento hablando y veo que el tiempo no se nos está consumiendo. Bueno, aquí para nivel ilustrativo, el consumidor también tiene unos deberes, están descritos en la misma ley. Resalto estos tres. Informarse, es decir, precisamente el consumidor debe leer las condiciones de compra y todo. Obrar de buena fe. Esta gente, no sé si ustedes vieron ese capítulo de Los Simpson, que eso nos da ejemplos para todo, donde compra y compra y compra y dice, no me importa comprar tanto porque después devuelvo, ¿sí? Pues eso, digamos, hay gente que empieza a operar de esa forma y eso va en contra de la buena fe. Y por último, uno muy importante también, y es cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de los bienes consumidos. Muchas veces esa información los mismos proveedores los omiten de cómo debo deshacerme de esto cuando ya lo haya consumido. Esa es una información muy importante, pues digamos que dentro de los esquemas legales ahorita y pues de protección del medio ambiente. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, ahora, los datos. Aquí, como les decía, hay un tema de conservación, la prueba de la relación de la relación comercial, hay que identificar al consumidor, tener constancia de esa voluntad expresa de contratar, las constancias de pago, las constancias de que entregué y cómo entregué. Muy importante la autorización de administración de datos y también las vías de PQR, es decir, la ley nos exige que en el comercio electrónico nosotros, por el mismo medio en que hacemos la venta, por ese mismo medio las personas puedan presentar las peticiones, las quejas y los reclamos. Yo no puedo decir que muchas veces se establece, yo le vendo por una llamada, pero si usted se quiere quejar, tiene que venir acá, pasarme una carta y esperar para poder radicar. Dice, si usted me vende por teléfono también me tiene que atender la queja. ¿Sí? Es más o menos esa reciprocidad dentro de las operaciones. Muy bien, protección de la innovación. Este es el otro tema pues que sobre todo en comercio electrónico nos genera muchas situaciones. La innovación pues es precisamente desarrollar cosas nuevas, viene ligado a los inventos, viene ligado a las nuevas creaciones, ¿cierto? ¿Cómo protejo esa innovación? Vienen los esquemas a través de las patentes, a través de los esquemas de derechos de autor y con
los signos distintivos o la protección de signos distintivos. En las patentes, yo protejo como por patente productos o procedimientos, ¿sí? Las obras, y eso ya lo voy a mencionar, están protegidos de otra forma. Estos procedimientos, por ejemplo, no pueden ser procedimientos quirúrgicos, son procedimientos siempre de aplicación industrial y el producto también debe ser explotable comercialmente, de aplicación en la industria. Entonces, cuando yo voy a decir, es que quiero una patente sobre algún producto, quiere decir que ese producto o ese desarrollo que yo estoy haciendo es de un producto nuevo, viene a un producto o un procedimiento y aplicable en la industria. ¿Qué otorga? El derecho a impedir a terceros la fabricación, la venta o la importación. El tema, y también que eso se vuelve mito, no, es que si usted va y lo trae de la China y lo importa y ya eso está saneado porque usted ya lo importó de la China. No, nosotros en el ejercicio hemos hecho reclamaciones fuertes a personas que han importado productos que están protegidos por patente en Colombia y por más de que usted lo mande a hacer a la China, en Colombia no lo puede comercializar, ¿sí? Porque si tiene patente, no importa dónde se fabrique, también se genera una protección. Tenemos dos clases de patentes. Una es una patente de modelo de utilidad, que es una nueva forma, una configuración distinta, una disposición de elementos distintos para el desarrollo de un producto, que permite un mejor o diferente funcionamiento, que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Es decir, es algo que ya existía, que ya estaba inventado, que ya se utilizaba en el mercado, pero que yo bajo ciertas circunstancias mejoré. Uno de los ejemplos de modelo de utilidad es el corrugado del pitillo. Pues ustedes dirán un pitillo, pues es un elemento tan simple, pero resulta que cuando, pues, o por lo menos cuando yo era niño, los pitillos todos eran pues en papel y después empezaron a salir en plástico y a alguien se le ocurrió que si generaba un corrugado en una de las partes, tenía una flexibilidad y esa flexibilidad podía facilitar que una persona acostada enferma tomara algún líquido o los niños que les costaba más les costaba más trabajo succionar. Eso ya fue un modelo de utilidad, una patente y un ingreso de dinero. Solamente pueden fabricar pitillos corrugados los que tengan la licencia de esa patente de modelo de utilidad. Esa protección de la patente de modelo de utilidad me da, es de 10 años. Y la otra patente es la patente de invención, es donde efectivamente es 100% nueva, tiene un nivel inventivo especial, tiene una aplicación industrial que antes no existía, ¿cierto? Y me da 20 años de protección. Cuando uno hace una solicitud de patente de algún producto, de alguna maquinaria, de algún procedimiento, tiene que explicar qué había antes y qué es diferente en lo que yo estoy presentando. Por eso dice nuevas y nivel inventivo, no es, mire, es que mi máquina tiene un diseño distinto y puede operar mejor por el diseño. Ok, eso es otro tipo de protección de la propiedad industrial que se llama diseño industrial y yo lo puedo registrar y yo puedo generar también una protección al diseño industrial. Pero si yo voy a generar una patente por invención, tiene unas condiciones especiales de demostrar qué es lo nuevo y por qué lo mío es una invención y por qué lo mío es nuevo. Muy bien, el derecho de autor viene entonces las protecciones para obras científicas, literarias, artísticas, ¿sí? Cualquiera que sea el modo o la forma de expresión. Entonces, aquí están incluidos los software, los planos arquitectónicos también en ciertas condiciones, pues, o incluso en la mayoría de los casos, se consideran obras artísticas. Entonces también son protegidas o pueden ser protegidas a través de derechos de autor. Obviamente, pues las esculturas, las pinturas, las canciones tienen un esquema de derechos de autor. Muchas veces
las personas dicen, es que yo quiero evitar que este procedimiento científico, esta investigación científica que yo desarrollé y que escribí en este libro, sea utilizada por terceros. Esa protección no existe, ¿sí? Porque la protección solamente está para reproducir la obra, para efectuarles traducciones y, pues, digamos, publicaciones, para comunicar la obra al público mediante representación, pero no impide que la gente use la información que yo tengo como derecho de autor. Es decir, si un médico se inventa un procedimiento quirúrgico para operar, por ejemplo, los pies o para operar la rodilla, y lo escribe, cualquier médico que tenga las condiciones, pues, de ortopedista para generar ese tipo de cirugías, va a poder seguir los lineamientos que hizo el doctor fulano que tiene la reproducción. Ahí hay un esquema muy diferente. Ahora, esa exposición, conceptos, etcétera, sobre esa obra, el médico nuevo sí tendría que reconocer el derecho de autor, tiene que pagar los derechos de autor cuando compre el libro, porque el comprar el libro lo hace, y reconocer todos esos derechos morales y económicos que me dan las obras. Pero en derechos de autor no hay una explotación exclusiva como me la da la patente. Por último, los signos distintivos. Los signos distintivos son esquemas, digamos signos, precisamente como su nombre lo dice, que pueden estar compuestos por combinación de palabras, por combinación de colores, por gráficos, dibujos, como ustedes los quieran inventar, que buscan identificar, que buscan distinguir, en el caso de las marcas, productos o servicios. En el caso de los nombres comerciales, al empresario como tal. En el caso del establecimiento, de la enseña comercial, al establecimiento. ¿Qué quiere decir? La marca va ligada al producto, el nombre comercial al empresario y la enseña comercial al lugar donde yo estoy desarrollando esa operación. Otro signo, pues que no es signo concretamente dicho, pero digamos que ya se ha empezado a reconocer, es el registro de dominio. El registro de dominio al iniciar tiene un elemento técnico, ¿sí? Es decir, es un localizador de los recursos en la web. Pero al momento en que se vuelve un localizador, también se me genera un identificador de ese lugar. Y por lo tanto, se me genera como un identificador del comerciante, un identificador de la marca, un identificador del nombre comercial con que estoy explotando. Entonces el registro de dominio va a tener que cumplir esas funciones. Ahora, ¿cómo debo proteger mi registro de dominio? Todos sabemos que si yo tengo, y podemos hablar, por ejemplo, programa director, ¿cierto? Y tenemos www.programadirector.com. Resulta que si yo digo voy a sacar www.programadirector.net o .lob, vi en estos días otro, o .es o .com.co, lo puedo registrar, ¿sí? Porque los titulares, digamos, de registro de dominio pueden hacer cambios, digamos, o registrar en diferentes componentes que ya genera diferenciación, pero que me puede generar confundibilidad dentro del esquema comercial. Por eso es que el registro de dominio se debe proteger como marca, o el mismo registro, como marca y o como nombre comercial, para evitar esas distinciones. Está claro, y la legislación internacional ya lo ha mencionado, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial, ya tiene muchos conceptos y todas las situaciones en donde el propietario de una marca puede hacer respetar su registro de dominio. Hay casos muy sonados desde hace mucho tiempo, en donde, por ejemplo, una persona se le adelantó a Volkswagen
digo Volkswagen en un sentido general, pero pues porque no recuerdo exactamente la empresa, se le adelantó Volkswagen el registrar el registro de dominio y después le estaba pidiendo $1 millón para que recuperara el registro de dominio y al principio a veces lo pagaban, a veces no, ahorita ya nadie paga eso. Le devuelven de pronto lo que pagó por el registro de dominio o por lo que realizó. Con marcas también sucede. A veces la gente aprovecha que hay ciertas empresas que dejan vencer la marca. Recordemos que la marca tiene una duración de 10 años, que dejan vencer la marca y vienen, la registran y lo llaman y le dicen, dame tanto dinero para que yo te pueda devolver tu registro marcario. Entonces aquí tenemos algunas acciones de protección. Hay la decisión 486 establece las infracciones por violación de derechos de propiedad industrial, que son quejas que se pueden presentar en la misma superintendencia para evitar que una persona use una marca que me pueda estar generando confundibilidad, que pueda estar violando mi marca y esto es bien importante, las violaciones de propiedad industrial pueden ser consideradas delitos. Es decir, nosotros en Colombia y en casi todas las legislaciones del mundo tenemos en el Código Penal delitos que van relacionados con la protección de propiedad industrial por usurpación de marcas, por violaciones de patentes, incluso por falsificación de productos que tienen que ver con la propiedad industrial. Entonces, cualquier tipo de violación no siempre será delito porque ahí hay que tener en cuenta el dolo, como se dice en derecho penal, la mala fe, la buena fe, todas las situaciones frente al uso de la marca, ¿sí? Pero digamos que existe esta legislación, esta protección que me puede llevar. Las acciones de protección de derechos de autor, nuestra oficina de derechos de autor es una oficina para mí muy eficiente, donde uno puede demandar y en unos procesos muy serios, realmente la experiencia en esa oficina de protección de derechos de autor, he tenido buena experiencia en cómo se administra justicia, son muy especializados en su tema. Tiene unos procedimientos especiales, incluso que lo diferencia de otros esquemas de los procesos, es la forma en que se tasan los perjuicios. La violación de derechos de autor y los perjuicios que se pueden dar en derechos de autor son muy complejos. Es decir, en propiedad industrial dice, usted usó mi marca, mi marca vale tanto, yo tengo ventas por tanto, calculemos unos perjuicios. En derechos de autor, decir, es que esta escultura que usted está violando, que usted está reproduciendo ilegalmente, efectivamente le está generando una cantidad de dinero que de verdad compense la violación de derecho de autor. Son esquemas muy interesantes de determinación que se tienen en los derechos de autor y yo pienso que la oficina es una oficina muy eficiente. Y por último, las acciones de competencia desleal, ¿no? Ya las acciones de competencia desleal tienen que ver con el derecho marcario, con el derecho de patentes, digamos, están definidos con claridad. Actos de imitación, actos de confusión, actos de desorganización interna, actos digamos, la prohibición general, actos que van en contra de las buenas y las sanas costumbres mercantiles, donde es un proceso donde si me violan a mí un derecho, o yo siento que la competencia que están haciendo está enmarcado dentro de todas esas prohibiciones, porque están generando una imitación no permitida, porque están generando lo que se conoce como imitación sistemática de mis desarrollos, de mis innovaciones. Lo que yo desarrollo, inmediatamente viene esta empresa y también yo desarrollo otra cosa y ellos también entonces empiezan a desarrollar lo mismo. Esa imitación sistemática puede ser considerada competencia desleal. Es algo también un poco especializado, pero digamos que nuestra legislación tiene esas protecciones bastante bien determinadas. Bueno, hemos terminado. Yo creo que me extendí un poco en el tema. Voy a dejar de compartir y escuchamos las preguntas. Daniel,
Muchísimas gracias, pues también por toda tu exposición, muy interesantes todos los temas que estás tocando y muy al lugar con la situación que estamos viendo, porque muchos empresarios se están pasando a la parte de en línea y conocer todo el marco que se debe tener en cuenta, pues claramente es de mucho valor. Empezamos las preguntas, tenemos 10 minutos para allá, entonces igual vamos a tratar de ser como muy concisos para poder estar cumpliendo con lo que habíamos prometido en tiempo. Entonces, el primer comentario que tengo acá es de Diego Bernal, te deja un mensaje que dice, muy interesante estos conceptos, pues muchos estamos entrando, queriendo entrar, y la normatividad es clave para no tener problemas más adelante. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. O a ti en nombre de Diego. Sí, Andrés Pierre, no, bueno, él nos estaba respondiendo acerca que estaba participando en lo que hablábamos del colchón. Roberto Cadena tiene una pregunta, dice, por ejemplo, en las, perdóname, es que se me está yendo. Por ejemplo, en los casos que uno compra por internet y donde uno aparecen términos y condiciones larguísimos que uno casi nunca lee, pertenecen a esa obligación de estar informado. Es decir, ahí no hay lugar a reclamar. Mira, sí, digamos que precisamente eso es parte de la protección que tienen las empresas con sus términos y condiciones. El punto, y es muy importante, y eso se ha notado a partir de esta ley, es que esos términos y condiciones deben venir en terminología clara, legibles todo, en una posibilidad de leer en letra grande. No sé si ustedes, pues hace un tiempo, cuando uno, hace 15 años iba uno a comprar un celular y el contrato venía en una letra diminuta que se necesitaba una lupa para leerlo. ¿Sí? En este momento, pues la ley dice, usted debe establecer, sí, términos y condiciones, pero términos y condiciones que se puedan leer. Ya es un deber y un esquema y que, pues, que tienes toda la razón. Me incluyo, a veces dice uno, venga, pero es que eso está demasiado extenso. Pero digamos que sí está la medida de protección de la empresa de decir cuáles son todas las condiciones de compra, de ingreso. Incluso en las páginas web ahí hay un tema de uso de cookies, sí, como de adicionales, pues que cuando usted entra a la página le dice, mire, es que aquí en esta página usamos este tipo de cookies, entonces tiene que aceptar que yo voy a usar esas cookies. Todo eso tiene que estar debidamente escrito y pues si tú quieres hacer un negocio con ellos, pues la responsabilidad es leerlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Juliana Pozo, había escuchado que uno puede registrar su eslogan. ¿Eso tiene un límite, un tiempo? Es decir, ¿eso se protege por un tiempo o eso es ilimitado? El eslogan se conoce en Colombia como el lema comercial o la frase comercial. Tiene un registro muy similar al marcario. Realmente, de pronto por un poquito de tiempo, cuando me sentí un poco colgado y me disculpo con el tema, el lema comercial tiene una duración de 10 años también, al igual que la marca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo utilizo un lema comercial para reforzar el posicionamiento de la marca. Yo creo que la empresa que, pues digamos que reconocida que más cambia eslogans es Coca-Cola, ¿no? Yo me acuerdo de Coca-Cola es así, siempre Coca-Cola. Ahorita como ya no me dejan tomar mucho, pero entonces ya no me acuerdo exactamente cuál es el eslogan y ya la publicidad pues es menos fuerte, pero ellos todo el tiempo están cambiando de eslogan. O el Just Do It de Nike, todos estos son esquemas que se protegen también, que se registran, pero siempre, y aquí una característica, siempre va ligado a una marca. Tú puedes registrar la marca sola, ¿cierto? No hay problema, pero si vas a registrar un lema comercial, siempre ese lema comercial tiene que ir ligado a la marca que estás registrando. ¿Sí? O a una marca en el que esté registrado. No, el eslogan, tú puedes registrar el eslogan como marca, es decir, y muchas empresas lo hacen. Lo que pasa es que el eslogan tiene por naturaleza ser cambiante, es decir, cada 5 años, cada 3 años, pero sí es una protección que se puede dar en la legislación. Ok.
Nos preguntan también, ¿es suficiente el registro del nombre en la Cámara de proteger los derechos de propiedad industrial? ¿Qué tan fácil es que a uno lo suplanten o usen su marca? Bueno, en el tema del nombre, del nombre comercial que da el registro mercantil, es que en muchas oportunidades o en muchos esquemas, la empresa tiene una razón social, como yo les decía, y el nombre comercial con que lo conocen en el mercado es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, hay una empresa, vamos a dar este ejemplo, digamos que arrancó como ferretería, o hace mucho tiempo se llamaba Ferretería Granada López, ¿sí? Entonces ellos en el mercado y en todo el sector, ¿no? Ellos son Ferretería Granada, por ejemplo. Después empiezan, ellos fueron creciendo y ahorita son Granada Importadores o solo Granada. Entonces, claro, al modificar el nombre en Cámara de Comercio y cambiar de ser una empresa limitada a ser una sociedad anónima, pues esa Ferretería Granada ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Registremos el nombre comercial. Pasémonos salgamos del ámbito de la Cámara de Comercio y protejamos en la superintendencia para que el nombre comercial por el que nos conocemos todos esté adecuadamente protegido. Entonces, no es lo mismo esa protección que me da el registro en Cámara, porque, digamos, además, una persona puede registrarse, para seguir el mismo ejemplo, yo puedo decir Ferretería Granada, Colombia, Ferretería Granada Cali, Ferretería Granada Cartagena, y resulta que ya cambia y en la Cámara de Comercio me dejan registrarlo. Si yo lo protejo en superintendencia como nombre comercial o como marca, yo puedo empezar a generar oposiciones a esa persona para que no use ese nombre. Ok, Daniel. Nos preguntan también. Entonces, creo voy a ir con la última. Nos está Ujú. diciendo aquí, muchas gracias por la información, muy interesante. En Colombia se puede registrar la marca para protección nacional e internacional. Son procesos diferentes. La hago esta porque está muy unida a la anterior, entonces creo que las dos Sí. estamos hablando de lo mismo. No, sí, vale, mira, nosotros, Colombia está dentro del esquema del Protocolo de Madrid para protección de propiedad industrial. Lo que pasa es que igual estas protecciones son nacionales. Entonces, lo que se puede hacer es que si hay una marca registrada en Colombia o se solicita la marca en Colombia, se busca hacer la extensión internacional de registro. Entonces yo puedo digamos, es un trámite que es común, pues que nosotros hacemos comúnmente, es, tú quieres la marca en México, entonces la solicitamos en Colombia y a través de la solicitud internacional la solicitamos en México también, la solicitamos en la Unión Europea, la solicitamos en Australia, Nueva Zelanda, en donde quieras. Y ahí hay agrupaciones. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una agrupación muy clara, pero si la quieres registrar solamente Francia y España, lo puedes hacer solo Francia y España o puedes abarcar todos. Estados Unidos también está dentro del protocolo de Madrid. Cuando uno hace la solicitud, se va al registro marcario de la oficina federal, porque en Estados Unidos tienen un registro estatal, ¿sí? Dependiendo del estado, tú puedes registrar marcas en un estado o en otro, y la idea es que sea en la oficina federal, pero ellos se salen un poquito del parámetro y no, digamos, aunque se puede hacer, digamos, hay que hacer unos trámites diferentes y especiales para generar ese registro en Estados Unidos. Pero igual hay registro internacional, se puede extender y digamos, la antigüedad de la marca que tú tengas en Colombia se te va a respetar en todos esos países en los que hagamos extensión internacional. Ok, muchas gracias, Daniel. Nos queda un minuto y yo creo que para finalizar podríamos, con este tema que estamos hablando, de pronto contestar esta pregunta de si la propiedad industrial se transfiere, se vende o hay tipo de transacciones de este tipo con estos casos. Todos los elementos de propiedad industrial se pueden considerar bienes intangibles y valorables en dinero. En todos los casos, digamos, hay unos esquemas de licenciamiento
tanto en derechos de autor como en marcas, como en patentes, tú puedes generar licencias a otras personas para que usen, ¿sí? Y a cambio de una regalía o a cambio de un, digamos, unos honorarios específicos, pues, o un precio único o una regalía mensual, o puedes generar transferencias de derechos permanentes, es decir, vendí mi patente, vendí mi marca, vendí mis lemas comerciales, o vendí mi empresa con nombres y todo, con marcas y todo, digamos que eso se hace un trámite dentro de la superintendencia. En derechos de autor hay una pequeña diferencia y es que siempre hay que reconocer el derecho moral. Es decir, yo puedo haber vendido mi canción, la Sony Music me pudo haber pagado mi canción y pues ellos serían dueños de todos los derechos patrimoniales que genere esa canción. ¿Sí? Y yo siempre seré y siempre tendré el derecho moral como compositor de esa canción, el cual nunca me podrán quitar. Ok, listo. Daniel, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esta terminamos, barrimos todas las preguntas que nos habían dejado en el chat. Agradecemos muchísimo a ti, muchísimas gracias por tu participación, por traernos todo ese conocimiento a este espacio creado por Programa Director, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Daniel, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad, espero que si tienen algún comentario adicional se los agradezco y muchas gracias por su atención. Espero que la estadística que me dieron en estos días, que en todos los temas de conferencia virtual el 84% de las personas se distrae, espero que estamos por debajo del promedio. Esperemos que sí, que estemos muy por debajo del promedio. Vale, nos están dando las gracias a todos. Muchísimas gracias por haber atendido esta cita. Los esperamos el próximo 28 de mayo con la siguiente masterclass para cerrar este ciclo que abrimos por estos 2 meses para acompañar a los empresarios en esta situación que se está viviendo. Y desde Programa Director, un abrazo muy, muy grande a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Excelente Muchas tarde a gracias. todos. Vale, que esté muy bien.